Acá hago un pequeño paréntesis donde solemos decir los médicos, los profesionales sanitarios, aparte de asistir a la persona, al paciente, debemos también educarlos. Una vacuna antigripal, y eso nunca hay que cansarse de decirlo, ¿verdad? No tiene virus, por lo tanto no puede producir gripe o influenza. Así que ese es el primer punto que hay que mencionarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Su frecuente variación hace necesario adecuar la composición para que se presente, para que represente los virus que probablemente estarían circulando entonces en la estación invernal. Es por eso que su composición se modifica de acuerdo con la expectativa de prevalencia de las cepas del virus influenza que circula cada año. Esa es la razón por la cual la vacunación antigripal se realiza de una manera anual, o sea, una aplicación cada año. ¿Qué ocurrió en el año 2006? En el año 2006 se incorpora al esquema nacional de vacunación del Paraguay la vacuna antigripal. O sea, estamos hablando ya que tenemos entonces dentro del esquema de vacunas del programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud, desde hace entonces 14 años. Este sería el año 15, 2020, si empezó en el año 2006. Año 14 años con la vacuna antigripal. Bueno, estas son las normas nacionales de vacunación, técnico-administrativas y de vigilancia del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles, IPAI. Este es una publicación, un material, ¿verdad?, que tiene una tercera edición en el año 2017. Se hizo esta. Y acá es donde se dan algunas guías y normativas en cuanto a la población que tiene prioridad de vacunación, ya sea por el riesgo de presentar cuadros graves o por el riesgo de exponerse, de exposición al virus por el tipo de trabajo o ambiente en el cual se encuentra esta persona. Entonces, cuando hablamos netamente de la edad, tenemos en cuenta estos dos aspectos. Niños de 6 meses a 36 meses de edad y personas adultas de 60 años o más. Entonces, cuando vamos a tener en cuenta la edad, entonces nos fijamos en esta franja, tanto de niños entonces como de adultos, porque por la edad en sí ya representaría un riesgo de presentar cuadros graves. Pero ¿qué pasa entre 6 meses y 36 meses? Si es la primera vez que se aplica la vacuna, es decir, si no tiene antecedentes de vacunación antigripal en años o año anterior o anteriores, se aplica la primera dosis y luego se aplica un refuerzo. Entre la primera dosis y el refuerzo tiene que haber por lo menos 4 semanas de diferencia, ¿verdad? O sea, 4 semanas o más de diferencia. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Por eso, cuando recibimos anualmente, este año se recibió 1.200.000 dosis, ¿verdad? Esta situación implica 2 dosis, ¿verdad? O sea que una sola persona, o sea, 1.200.000 dosis no significa 1.200.000 personas, ¿verdad? Porque estos niños, ¿verdad?, van a recibir 2 dosis, o sea que ahí se reduce la cantidad de personas vacunadas. Eso por un lado. Ahora, la condición yo la llamo fisiológica porque no es una patología. Tenemos 2 situaciones. El embarazo a cualquier edad gestacional, ¿verdad? Se puede aplicar la vacuna antigripal y cuando estamos frente a una mujer embarazada, debemos aprovechar el momento para evitar lo que se llama la oportunidad perdida. Y el puerperio especialmente durante los 6 meses después del parto o del nacimiento del niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese lapso de tiempo el niño todavía no puede vacunarse. Después tenemos algunas patologías como las inmunodeficiencias, ¿verdad? Ahí voy a ir citando, voy a ir leyendo esta diapositiva, las inmunodeficiencias congénitas, la asplenia funcional o anatómica, la desnutrición severa, la medicación inmunosupresora,
Acá entramos con inmunosupresores diversos, incluyendo los corticoides, ¿verdad? La infección por el VIH. Tenemos en Paraguay casi 8.000 personas con VIH, así que están en este grupo. Si bien muchos de ellos no, de las personas con VIH no están con un estado de inmunodeficiencia, forman parte igual del grupo que debe recibir la vacuna antigripal. Luego están las patologías oncohematológicas, donde tenemos, por ejemplo, aquellos que tienen un tumor de órgano sólido o leucemias. Y acá una aclaración, inclusive hasta 6 meses posteriores a la remisión completa en caso de que se dé esa situación. Citamos otras patologías crónicas como las patologías respiratorias. Voy a ir mencionando enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pulmonar congénito, displasia broncopulmonar, hernia diafragmática, fibrosis quística, bronquiectasia, traqueostomía, asma y otros, ¿verdad? Cuando se menciona otros, significa que puede haber otras patologías pulmonares crónicas, es decir, no debemos, sobre todo a nivel de los vacunatorios, cerrarnos mucho en cuanto a las definiciones, o sea, ser muy estrictos, muy rígidos. Siempre hay situaciones que conllevan un riesgo de presentar un cuadro grave de gripe o influenza, así que esas personas deben recibir la vacuna. Seguimos, patologías crónicas cardíacas, tenemos la cardiopatía congénita, o cualquiera de ellas, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad coronaria, un reemplazo valvular o una valvulopatía en general. Pueden ser otras también, por supuesto, que, repito, pueden implicar un riesgo de presentar cuadro grave. Patologías crónicas renales, tenemos una insuficiencia renal crónica con o sin hemodiálisis, algunas metabólicas, por ejemplo, la diabetes mellitus, o una obesidad cuando el índice de masa corporal es mayor a 40. Otras, por ejemplo, un retraso madurativo grave, unas malformaciones congénitas graves, enfermedades neuromusculares o algún trastorno motor persistente grave, ¿verdad? Personas con antecedentes de accidente vascular cerebral, encamados, crónicos, etc. Y por supuesto aquellos convivientes de los grupos, de las personas que mencioné recién, ¿verdad? Por citar, convivientes de enfermos oncohematológicos o convivientes de menores de 6 meses, por ejemplo. Por supuesto, repito, aquí pueden entrar otros convivientes de personas con patologías también de riesgo. Entonces, como repito, no debemos ser muy rígidos a la hora de indicar la vacuna. En cuanto a las condiciones, podríamos llamar sociales, como en el trabajo, ahí estamos nosotros, el personal sanitario, los docentes, los policías, los militares, los bomberos, el personal operativo de servicios esenciales, aquellos que se encargan de la electricidad, el servicio de agua, telefonía, etcétera. Representantes de poder del Estado, se menciona también periodistas, personal de áreas de frontera, migraciones, por ejemplo, y otros, personal de las Naciones Unidas, y por ahí pueden haber otros más, por supuesto, también. O sea, personas que están en riesgo, sobre todo de exposición al virus por vamos a decir, el ambiente de mucha circulación de personas, por ejemplo. También lo que llamamos población cautiva, podríamos citar las penitenciarías, los hogares de ancianos, guarderías, albergues, ahora que tenemos estas personas en albergues, sobre todo por la problemática de la COVID-19, centros de atención de salud mental, conventos damnificados por desastres naturales. El año pasado tuvimos las crecidas de los ríos, lo cual hizo que existan muchos damnificados en estado de hacinamiento, por ejemplo, lo cual ya implica un riesgo y otras situaciones a considerar. Entonces, como vemos, las indicaciones de la vacunación antigripal son muchísimas, es bastante amplio el espectro de personas que deben recibir esta vacunación. Entonces, como mencionó la doctora Estela Torres,
este año en particular llama la atención la demanda inusitada de vacunas por parte de la población, si bien sabemos que es por el temor en el marco de la pandemia de la COVID-19, pero igual yo creo que es un momento ideal para potenciar, para hacer que la conciencia de la población quede en cuanto a la importancia de la vacunación, porque vemos qué ocurre cuando tenemos una enfermedad que no tiene vacunas, ¿verdad? Hay mucha incidencia y también letalidad. Así que si disponemos de vacunas, tenemos que aplicarnos. Bueno, acá termina mi primera presentación y agradezco esta oportunidad. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Excelente disertación. A continuación, le voy a pasar la palabra al doctor Hugo Dibarbure, quien nos va a hablar de inmunización en poblaciones especiales. Doctor Dibarbure, buenas noches y bienvenido. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto saludarles desde aquí, Montevideo. No puedo compartir todavía la pantalla. Si el doctor Hernán Rodríguez me permite. Sí. Estoy procurando. Ahí está. A ver. La tecnología. Sí, sí, sí. A ver. Sí, sí, sí. Ay. A ver. Yo creo que ya. Sí. Dejar, ahí está. Disculpen. Muy bien, no sé, ustedes me dirán si ya la pueden ver en pantalla. Perfecto, está tocando. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, obviamente lo primero que quiero decirles es mi declaración de conflicto de interés por pertenecer a una empresa que produce, distribuye y comercializa vacunas en casi todo el mundo, entre ellos en Paraguay. Pero estas es una presentación con conceptos personales, no son empresariales. Este es un tema muy complejo, muy vasto. La vacunación, la inmunización de las poblaciones especiales. Y lo primero que quisiera aclarar es que no me voy a referir a la inmunización como concepto, sino que me voy a expresar en términos de vacunación, que son cosas distintas, ¿verdad? La inmunización es el acto de lograr la protección mediante un inmunógeno, mientras que la vacunación es el acto de vacunar. Y quiero referirme a este aspecto porque hablar de la inmunización en los grupos especiales nos llevaría semanas y meses en este foro. Y también quiero comentarles que mi presentación no va a ser específica para hablar de cada uno de los grupos ni consecuencias, sino fundamentalmente quiero dar un esbozo conceptual, un marco conceptual a esta temática tan compleja. No hay una definición. Si ustedes miran la literatura, es difícil encontrar un concepto de poblaciones especiales, entonces me animé a escribir algo. Por supuesto que con toda humildad ustedes lo pueden modificar, pero básicamente yo creo que estamos hablando de grupo de personas que tienen una condición determinada, que tienen un factor de riesgo identificado que es independiente a la edad. El doctor Rodríguez hablaba perfectamente en su presentación sobre la edad de la vacunación en algunas indicaciones, pero también hablaba de otras que no tienen edad, o sea que la persona importa para vacunarla por el factor de riesgo independiente de la edad y que le hacen tener un riesgo mayor, y ustedes entrarán tal vez en conflicto conceptual, factor de riesgo y riesgo. Ahora lo vamos a aclarar un poco más en detalle. Por lo tanto, es un grupo heterogéneo de personas que pueden o no tener una enfermedad crónica, como puede ser la mujer en el momento fisiológico del embarazo. Es una población especial que no tiene por qué tener una enfermedad crónica como antecedente.
Entonces, les decía, factor de riesgo y riesgo son cosas distintas. El factor de riesgo es la característica de la persona que la hace participar de un grupo especial, de un grupo especial para la vacunación. El riesgo en sí mismo es el concepto epidemiológico de la probabilidad matemática de que un evento ocurra. Y la sociedad esto lo interpreta como temor. Y nosotros, desde el punto de vista técnico, científico, lo expresamos como mejor medida con la tasa de incidencia. La tasa de incidencia en epidemiología es la mejor forma de establecer el riesgo de que un fenómeno ocurra en determinada persona. Y eso nos lleva también a diferenciar lo que, por ejemplo, el doctor Hernán Rodríguez nos decía, la vacunación como estrategia poblacional. Generalmente los programas y los calendarios de vacunación están expresados en la edad de las personas a vacunar. Sin embargo, en las poblaciones especiales ya la estrategia se modifica un poquitito y va hacia lo individual, que tiene connotaciones totalmente diferentes, como ustedes podrán leer en la referencia que yo les estoy presentando, donde hay claramente una diferencia en cuál es el propósito. Cuando hacemos estrategias poblacionales, en realidad lo que estamos tratando de hacer es atacar a la causa de la enfermedad, mientras que cuando la estrategia es individual, tratamos de trabajar la causa del caso. Y es diferente, ¿verdad? El proceso dialéctico hacia una y hacia otro es totalmente diferente. Si uno pudiera hacer un gráfico único del concepto del factor de riesgo y la vacunación para prevenir enfermedades transmisibles, prevenibles con vacuna, esta es una lámina muy sencilla y muy gráfica. ¿Por qué? Porque tenemos el grueso de las indicaciones del factor de riesgo de la edad, y entonces ustedes los van a tener arriba desde el recién nacido, en el primer año, en el segundo año, en la etapa de la niñez, la adolescencia, el adulto y el adulto mayor, con una edad específica a recibir determinadas vacunas, pero por debajo ustedes van a ver todas las poblaciones especiales que se dividen en la actividad o exposición y el embarazo en las personas sanas, y en las otras, el grupo de condiciones debilitantes. Todas ellas están hablando de un factor de riesgo particular de cada uno de los grupos. Y como les decía, la estrategia de vacunación poblacional es lo que se expresa después en los calendarios de manera sistemática o en campañas o en determinada epidemia, mientras que la estrategia individual, con criterio individual, está más dirigida a la gestión clínica. No quiere decir que no haya un mandato del rector de la salud, como es el propio Ministerio de Salud. Lo vimos en las indicaciones de la vacuna antigripal. Las poblaciones especiales forman parte de la campaña de vacunación. Sin embargo, claramente el gesto o la gestión de la vacunación es mucho más dedicada en ese ámbito que es el binomio médico-paciente. Y quiero ir terminando la presentación con el recuerdo de Lalonde de 1976, un economista canadiense que deslumbró con su posición de la existencia de los determinantes de salud que comandan de alguna manera nuestra evolución desde el estado saludable hacia la enfermedad y a la muerte. Nosotros con vacunas lo que estamos tratando de hacer es evitar las muertes prematuras. Y cada vez más tenemos que entender que tanto las estrategias poblacionales como la de los grupos especiales no solamente atienden la prevención primaria, que es lo que acostumbramos a entender de las vacunaciones desde el inicio de la existencia de las vacunas, atendiendo a la gente sana para evitar que se enferme. Cada vez estamos atendiendo más el concepto de prevención secundaria, que pretende de alguna manera evitar que una persona que ya tiene una enfermedad se descontrole y tenga una muerte prematura por no prevenir una enfermedad como puede ser muy gráficamente la vacuna contra la influenza. El esquema entonces de vacunación, como decía el doctor Rodríguez, es el uso sistemático de un programa.
no es lo mismo esquema que programa. El esquema es la síntesis, es la acción en sí misma. El programa es mucho más extenso, es el que lo comanda el Ministerio de Salud Pública de cada uno de los países, donde además del esquema, además está toda la parte programática, ¿no? Toda la parte logística, todos los recursos que tiene que tratar para lograr que las vacunas lleguen a la sociedad. Esa vacunación sistemática que está liderada por el Ministerio, que fue creado por el PAI, el famoso Programa Ampliado de Inmunizaciones de 1974 de la Organización Mundial de la Salud, llegó a nuestras Américas, a nuestra Latinoamérica, en 1978, y Paraguay se sumó a esa iniciativa en ese año, como casi todos los países de nuestra región. Y para ser exitoso, no solamente pretende tener metas de control, eliminación y erradicación, que es el objetivo de la enfermedad, de la vacunación, sino que además necesita de la adherencia de todos los actores, de la sociedad, de los profesionales de la salud, de las sociedades científicas y de los productores de vacunas para que alcancen la cantidad suficiente de acuerdo a las necesidades de cada país. Sin embargo, queda una parte que no es menor, que es la vacunación en población especial, que puede formar parte del esquema, pero el reto está, como les decía, en el binomio médico-paciente. Ustedes ven el calendario de Paraguay, ¿verdad? Y ahí entonces ven que en esa gráfica no hay un anuncio de la vacunación en grupos especiales. No, normalmente no se hace. En nuestros países no es frecuente. Sin embargo, eso no significa que no sean parte de los programas de nuestros ministerios. Como pueden ver ustedes aquí, en Estados Unidos sí es un gráfico combinado, ellos le llaman combinado porque la primera página abarca la edad de las personas a vacunar con determinada vacuna, y en la segunda página ustedes ven arriba todo lo que significa las poblaciones especiales, cuál es la vacuna indicada en cada uno de los casos. Y para ir terminando, no puedo terminar diciendo que las poblaciones especiales, al igual que la vacunación poblacional, tiene las mismas barreras que se definen básicamente en el acceso, las dificultades de acceso geográfico fundamentalmente, el costo de los biológicos, sea en la actividad pública, sea en la actividad privada, y como totalmente de acuerdo que estoy con el doctor Hernán Rodríguez, la información y educación, que es clave. Eso hay que tratarlo particularmente en cada caso con acciones dirigidas individualmente. Y entonces termino con estos comentarios finales. La evidencia permite disponer de qué vacunas y en qué momento se debe vacunar a las personas que pertenecen a los grupos especiales. La vacunación en grupos especiales no depende de la edad, sino de la condición de la persona. La vacunación en grupos especiales sobre todo tiene objetivos de protección individual y no tiene un criterio poblacional, aunque puede ser parte de programas de vacunación, y las barreras a la vacunación en estos grupos son similares a las que tienen los que tienen las vacunaciones con criterio poblacional. Muchísimas gracias por la atención para esta primera charla. Muchas gracias, doctor Ibarbure. Excelente exposición, como siempre. Nos tiene ya muy mal acostumbrados a escucharle con esa calidad y esa facilidad que nos transmite los conceptos. A continuación, vamos a escucharle nuevamente al doctor Hernán Rodríguez, quien nos va a hablar en este momento de la vigilancia de la influenza en Paraguay. Doctor Rodríguez, tiene la palabra. Bien, entonces siguiendo, vamos a ver, ya en algún momento vamos a aprender a usar esto, así que, a ver. ¿Se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Siguiendo entonces con las presentaciones, vamos a hablar rápidamente sobre la vigilancia de influenza en Paraguay. En este caso existe lo que llamamos la modalidad de la vigilancia, es el tipo universal para todas las infecciones respiratorias agudas graves, o IRAC o IRAG, según lo conocen algunos. La estrategia de vigilancia básicamente es laboratorial. Después nos va a hablar Cintia Vázquez, la doctora Cintia Vázquez. La notificación a través de fichas individuales. Esta es una ficha de notificación.
y la periodicidad inmediata a nivel superior, ¿verdad? Desde donde sea, tanto a nivel público como a nivel privado. Los instrumentos de recolección de datos podrían ser fichas individuales si esos datos se recaban del propio paciente, o a través de la ficha médica si se realiza lo que llamamos una búsqueda activa institucional. Rápidamente voy a ir pasando entonces. Estas son es un material de la Dirección General de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Bueno, y acá vemos, rápidamente vamos a ir mirando algunos aspectos. Dice vigilancia de enfermedad tipo influenza e infecciones respiratorias agudas graves. Esto es lo que ocurría en la última semana del año pasado, 2019, y les quiero mostrar para que se tenga un panorama de cómo transcurrimos el año pasado. Y bueno, lo que se habla es que la tasa de incidencia es de 120,8 por cada 100.000 habitantes de notificación de ETI, de enfermedad tipo influenza, de ahora en adelante ETI. Entonces, se habla de una proporción del 3% en este tipo de situaciones de vigilancia, y según los datos del laboratorio, la actividad de los virus respiratorios es baja. Estamos hablando especialmente de influenza B, adenovirus y metaneumovirus. Entonces, la tendencia como vigilancia universal, ¿verdad? Tendencia e intensidad de la actividad de la enfermedad tipo influenza, ETI. Entonces, estamos hablando del 30 de diciembre de 2018 al 28 de diciembre de 2019, tuvimos 856.471 notificaciones, ¿verdad? En total, ¿verdad? En lo que va del año. Esto es de acuerdo a este tipo de vigilancia llamada vigilancia centinela. Entonces, esta es una curva donde estamos viendo en la curva celeste, es la curva, digamos, del año 2019, desde la semana 1, o sea, desde el principio de año hasta fin de año, donde vemos, como es normal, como es natural, un incremento en la temporada de invierno, que es la temporada donde hay un aumento de circulación de virus que producen cuadros respiratorios. El punteado rojo es lo que llamamos el umbral de alerta, ¿verdad? Como vemos, el año pasado tuvimos niveles relativamente altos si tenemos en cuenta el umbral de alerta. Como punto 2 tenemos la vigilancia centinela, monitoreo de consultas por enfermedad tipo influenza. Entonces tenemos que es el 7%, 574 de 7.728 en general, ¿verdad? Esta es la curva, entonces, de las consultas por enfermedad tipo influenza en lo que va del año pasado, desde el inicio del año hasta el final, donde vimos que estamos hablando de consultas, ¿verdad? Estuvo por debajo del umbral de alerta. Así también vemos, según los centros Centinela, considerando diferentes centros, establecimientos de salud. Tenemos, por ejemplo, el Hospital de Barrio Obrero, el Hospital Regional de Ciudad del Este, el de Pedro Juan Caballero, el de Encarnación y de Coronel Oviedo, según los colores que vemos en la pantalla. Luego, algunos indicadores de transmisibilidad, haciendo ya comparaciones en diferentes años, ¿verdad? A la izquierda tenemos el año 2016, luego vamos 2017, 2018, 2019, donde vemos que los niveles o los porcentajes, digamos, se mantiene de acuerdo a lo habitual, ¿verdad? No se produjo una situación por encima de lo esperado, y como vemos, el aumento se ve siempre en épocas de invierno, donde hay temperaturas frías. Luego, en cuanto al monitoreo y caracterización de hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves, tenemos entonces una cantidad de 8.918 casos de Irak, ¿verdad? Casi 9.000 casos en los centros Centinela. Acá vemos la distribución por edad, y vemos acá el primer aspecto llamativo
y por el cual también se establecen los llamados grupos de riesgo por edad, donde vemos que los menores de 4 años, en este caso vemos a la izquierda, desde meses hasta 4 años de edad, y también los adultos mayores de 60 años y más son los grupos que más se internan por infecciones respiratorias agudas graves. Esto es en general. Bueno, entonces acá tenemos que en lo que fue el año 2019, 1.210 casos de infecciones respiratorias agudas graves admitidos en unidades de cuidados intensivos. Acá vemos ya los casos, por ejemplo, influenza, voy a centrarme en influenza, 64 casos asociados al virus influenza, 58 influenza H1N1, 5 casos de influenza B y un caso de influenza AH3N2, ¿verdad? Fueron los fallecidos por cuadros virales. Bueno, acá hay una tabla donde habla de los fallecidos por edad, ¿verdad? Y por distribución por sexo masculino-femenino y el número de casos. Y acá vemos algunas comorbilidades asociadas. Eso es lo que habló justamente también el doctor Hugo Ibarbure en cuanto a la población especial. Como vemos, todas estas personas, ¿verdad?, tenían alguna comorbilidad en su inmensa mayoría. Y entre paréntesis, ninguna de estas personas se había vacunado. Estos son unos gráficos también en cuanto a los fallecidos por edad, donde vemos que la mayoría de los casos son personas adultas mayores, ¿verdad? Este tipo de curva generalmente se ve cuando hay una vacuna, y esto muestra que la vacunación en niños, o sea, la vacunación pediátrica, está muy bien instalada en la población, ¿verdad? Lastimosamente, una deuda pendiente, por decirlo así, es la vacunación en adultos. Entonces vemos que probablemente si estos adultos se hubiesen vacunado, obviamente no iban a fallecer, por lo menos en su gran mayoría. Bueno, también muestra los casos de fallecimiento, pero por virus sincitial respiratorio, donde vemos que la curva es diferente. Virus sincitial respiratorio, como sabemos, no tiene vacunas, así que, como podemos decir, la curva es en U, donde los fallecidos son los extremos de la vida, o sea, personas que están en los extremos de la vida, los niños pequeños y los adultos mayores, a diferencia de la curva de letalidad en influenza. Bueno, esto son también curvas de hospitalizados. Vemos que según las semanas epidemiológicas tenemos un incremento en épocas de invierno. Luego estamos hablando de estos indicadores de severidad e impacto, dice con fluctuaciones, se mantienen en la franja de intensidad basal, luego de que este último haya alcanzado el nivel de intensidad alto en la semana epidemiológica 23, ¿verdad? Esta es una gráfica, son dos gráficas que muestran, por un lado, la severidad y los fallecidos. Vemos que de acuerdo a la comparación año tras año, se incrementa en épocas de frío, ¿verdad? En tanto, entonces, los fallecidos como los casos en general. Hay una coincidencia en ese sentido. Eso es muy importante por la época en la cual las vacunas antigripales deben llegar y deben ser aplicadas de tal forma a evitar que los grupos de riesgo se vean afectados y estén sin su vacunación. Luego hablamos rápidamente de la circulación viral del año pasado, donde vemos que en esta gráfica la distribución de virus influenza y otros virus respiratorios según semana epidemiológica. Entonces vemos que hay un incremento de circulación viral en la época de frío, como vuelvo a repetir, y es una clasificación de acuerdo al tipo de virus en cada etapa, en cada semana del año. Acá vemos, por ejemplo, el virus influenza H1N1 en un color, por decirlo así, anaranjado. Vemos que
empieza a aumentar en la semana 20 aproximadamente, hace un pico en la semana 23, sigue en la semana 24, 25, se mantiene 27 y luego va bajando a medida que se acerca la temporada de calor. Lo que está pintado en azul es el virus sincitial respiratorio, que en este caso proporcionalmente tiene una cantidad mayor, una proporción mayor a todo el resto de los virus respiratorios. Eso podría explicarse justamente por la vacunación, que hace que la distribución o la proporción de virus influenza sea menor. Esto también es la proporción, el porcentaje de pruebas positivas a influenza comparado con el virus sincitial respiratorio. Acá en línea roja es el virus influenza y en azul el virus sincitial respiratorio. Entonces, al analizar los virus según grupos de edad, se mantiene el predominio del virus sincitial respiratorio en los menores de 2 años, seguido por el metaneumovirus y adenovirus. Los virus influenza A y B cobran importancia en el grupo de adolescentes y adultos jóvenes, para tornarse especialmente importante en los adultos mayores de 60 años, igual que el virus sincitial respiratorio. Fíjense acá cómo vemos por edades, ¿verdad?, las proporciones y la cantidad en general, la distribución de los virus respiratorios en lo que fue el año 2019 y por franja etaria. Vemos una proporción muy importante del virus sincitial respiratorio en azul. El virus influenza H1N1 tenemos en color rojo, y un color, bueno, más bien es un color anaranjado, que acá vemos en una proporción mucho menor. Perfecto. Bueno, Rodríguez, 2 minutos, eso es lo por favor. que... Sí, ya está terminado, así que bueno, agradezco nuevamente la oportunidad. Voy a liberar la pantalla. A ver, ahí está. Correcto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez. Excelente exposición. A continuación, vamos a escucharle a la doctora Cintia Vázquez, quien es bioquímica del Laboratorio Central del Instituto de Medicina Tropical de la CINMED, quien nos va a hablar sobre vigilancia virológica. Buenas noches, Cintia, y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a participar de esta reunión. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Bueno, ahí se ve, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, empezar un poquitito explicando cuál es el objetivo de la vigilancia virológica o por qué la hacemos. Y es para un monitoreo viral que nos permita una detección temprana de nuevos virus o variantes que pudieran tener un potencial pandémico, para determinar patrones de distribución viral que nos sirven para las medidas de salud pública de acuerdo al comportamiento epidemiológico. Lo que hoy nos ocupa, que es para que al monitorear qué cepas están circulando en el país o en la región se pueda hacer una recomendación de la composición vacunal anual, y también para determinar la susceptibilidad o la resistencia a los antivirales. Entonces, ¿cómo utilizamos esta información? Nos sirve para medir el riesgo en cada país o región, de manera que se puedan recomendar políticas de salud pública, generar datos para la vigilancia epidemiológica, preparación de respuesta ante eventos epidémicos o inusitados, alertar en forma oportuna sobre virus con potencial pandémico, y también, lógicamente, a nivel individual para decisión clínica y control de infecciones en servicios de salud. Entonces, Paraguay forma parte de la vigilancia global de influenza a través de su Centro Nacional de Influenza, que es el Laboratorio Central de Salud Pública, que está aquí
Los Centros Nacionales de Influenza son los laboratorios nacionales de influenza que recolectan justamente las cepas circulantes en el país, realizan el aislamiento viral, la caracterización preliminar de estos virus y luego las envía a los centros colaboradores, que son los puntos rojos en el mapa, que son centros de mayor complejidad y con mayor resolución, que tienen que cumplir con ciertos términos de referencia, en donde se realizan pruebas más finas, digamos, para la producción de semillas de vacunas que son entregadas a la industria. Entonces, los Centros Nacionales de Influenza, como mencioné, colectan las muestras, aíslan el virus, envían estos aislados a los centros colaboradores. En nuestro caso, nosotros enviamos al CDC de Atlanta, es el que nos toca a nosotros a dónde enviar. Hay varios centros colaboradores en el mundo, en Inglaterra, en Australia, en Hong Kong, etc. Estos centros colaboradores caracterizan las cepas recibidas, proveen los datos para recomendar la composición vacunal y además preparan y distribuyen las cepas candidatas o las semillas para las vacunas que lo entregan a la industria, ¿verdad? Y además todos los datos epidemiológicos son enviados también a la OMS de Ginebra, que colecta y distribuye la información epidemiológica semanal y lo integra a los datos virológicos. En nuestro caso, en Paraguay, bueno, en realidad la vigilancia de influenza es una vigilancia centinela, que es lo que se recomienda en patologías o en enfermedades de alta incidencia y de baja letalidad. Entonces, ¿por qué la vigilancia centinela? Porque son centros seleccionados con poblaciones asignadas en donde podemos calcular tasas y esos son los lugares en donde podemos tomar muestras. Entonces, tenemos centros centinela en donde tomamos muestras tanto en ambulatorios como en hospitalizados por Irak, y tenemos también la vigilancia nacional intensificada de las Irak, en donde tenemos centros hospitalarios que realizan vigilancia solamente de Irak. Es decir, en esos casos tomamos muestras solamente a los hospitalizados. Acá brevemente menciono nomás cuáles son, ¿verdad? Los centinela, el Hospital Regional de Encarnación, el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, de Ciudad del Este, Coronel Oviedo, el Hospital General de Barrio Obrero, y bueno, estos son todos los centros centinela y los centros de vigilancia hospitalaria de hospitalizados, el Instituto de Medicina Tropical, el INERAN, IPS, el Hospital Pediátrico y el Hospital Nacional de Itagua. Eso es nada más para mencionar de dónde provienen las muestras con las que nosotros luego, de dónde obtenemos la información para recomendar la cepa. No somos nosotros los que recomendamos, pero enviamos la información para ser incluida entre la recomendación de la cepa vacunal. Y lo que se hace a nivel país es, en primer lugar, se hace una detección de influenza por PCR en tiempo real, influenza A, influenza B, se subtipifica si fuera influenza A positivo para ver si es H1, si es H3, y si no es ninguno de los virus estacionales, entonces buscamos los virus aviares. Si no encontramos y no podemos subtipificar ninguno, entonces la obligación es inmediatamente enviar la cepa y comunicar al centro colaborador, porque podemos estar ante un nuevo virus con potencial pandémico. Si influenza es tanto A como B es negativo, entonces buscamos otros virus respiratorios que también se vigilan, como virus sincicial respiratorio, adenovirus, metaneumovirus, etc. Y las técnicas que se realizan son el aislamiento viral en cultivos celulares, como mencioné, es la obligación como Centro Nacional de Influenza, y básicamente la detección por PCR en tiempo real. Entonces, yo me voy a pasar muy rápidamente esto que ya mostró el doctor Hernán un poquito, solamente para comparar lo que fue el año 2018, que tuvimos predominio de influenza AH3, que es resultado de la vigilancia virológica, ¿verdad? Que nosotros detectamos por PCR, tipificamos y subtipificamos, ¿verdad? Entonces ustedes ven que lo amarillo es influenza AH3 en el año 2018,
Y en el año 2019, sin embargo, predominó influenza H1N1, ¿sí? Fue lo que predominó. Y tuvimos influenza B el año pasado, encontramos más en la segunda mitad del año. Sin embargo, influenza B en general circula en forma intermitente durante todo el año. Ustedes como ven, acá ven mejor en el 2018 como lo verde es influenza B, que tenemos en menor proporción que influenza A, pero durante todo el año circulando en forma intermitente, inclusive en el verano. Sin embargo, influenza A se comporta más de una forma, digamos, tiene una curva estacional de países templados, coincidentes con Uruguay, Argentina, etc. Entonces, bueno, estos son los otros virus respiratorios que ya mencionó el doctor Hernán. Me voy a detener mucho en honor al tiempo. Siempre virus sincicial respiratorio tenemos en mucha mayor cantidad, pero también tenemos que decir que los pacientes analizados siempre son también más niños, entonces quizá tengamos un sesgo porque se toman más muestras pediátricas normalmente, ¿verdad? Esto es en el año 2019, ven otra vez, aquí sí también el virus sincicial acompañó bastante la circulación de influenza con una estacionalidad en periodo invernal. Esto quería mostrar un poquito lo que es la circulación de influenza B por linajes. Tenemos dos linajes de influenza B circulando globalmente, ¿verdad? Que son los linajes Victoria y Yamagata. Lo que es azul es Victoria, lo que es, está en rojo es Yamagata. Los colores verdes son aquellos en donde no se ha realizado la detección del linaje o la identificación del linaje. Entonces, ustedes pueden ver, aquí está hasta el 2016, pero voy a ir pasando los siguientes años, simplemente para ver que influenza B tenemos la mayor parte del tiempo, todos los años, circulando casi en proporciones iguales, casi 50-50. Eso menciono porque ustedes saben que la vacuna está incluida en el esquema del Ministerio de Salud, es una vacuna trivalente que incluye una cepa de H1N1, una cepa de AH3 y una cepa de influenza B que es o linaje Yamagata o linaje Victoria, dependiendo de lo que se haya encontrado en la vigilancia global como más prevalente, ¿verdad? Sin embargo, ustedes ven que tenemos casi en la misma proporción ambos linajes. Lógicamente existe también una vacuna cuadrivalente, pero que no está en el esquema del ministerio. Estos son los últimos. 2 minutos, por favor, doctora. ¿Cómo? ¿Perdón? 2 minutos, por favor. Bueno, perdón. Bueno, estos últimos años sí tuvimos un poquito mayor, digamos, prevalencia de un linaje, 2017, 2018, linaje Yamagata, perdón, y la vacuna en realidad estaba en el 2018, tenía una cepa Victoria, entonces la cobertura o el mismatch es mayor, ¿verdad? Esto es para mostrarles la caracterización antigénica, creo que es lo más importante de la presentación. Esto es del año pasado, la caracterización antigénica de nuestras cepas de H1N1 y decirles que coincide con la cepa vacunal o sea, la cepa que estaba incluida en la vacuna del año 2019. Entonces, para esto es la vigilancia virológica, para que nosotros podamos identificar qué cepa está circulando y que podamos enviar esa información y que también eso sea tenido en cuenta para que la vacuna nos sea útil a nosotros, ¿verdad? Esto es en cuanto a H1N1, que es lo que más circuló el año pasado. Esto es en cuanto a influenza B, B Victoria en este caso, ¿verdad? Que aquí está también la cepa que fue identificada, es la misma contenida en la vacuna para el linaje Victoria, lógicamente. Yamagata no estaba contenido en la vacuna trivalente. Bueno, acá quería mostrarle unas cositas más, ¿verdad? Que en el caso del virus H1N1, o sea, la vigilancia virológica, además de esta caracterización antigénica que yo les mostré, que está relacionada con la cepa vacunal, también se realiza una caracterización genómica. Entonces, eso lo que hace es generar estos árboles en donde están divididos, están agrupados en clados y subclados. Ustedes ven que H1N1, Paraguay está, los virus de Paraguay son
del clado 6B, 1A, pero también están en varios subclados, ¿verdad? O sea, hay una mayor variación del virus. Sin embargo, todos ellos tienen, o sea, el comportamiento antigénico no ha variado, es decir, la vacuna era útil para todos estos subclados. Sin embargo, lo que se hace es justamente ir monitoreando estos cambios genómicos y luego entonces eso se coteja con el comportamiento antigénico para poder decidir cambiar la vacuna. Acá quizá no se ve muy bien, pero cepas de Paraguay aquí, cepas de Paraguay aquí, están bastante distribuidos y aquí abajo está la cepa de la vacuna. Parece muy lejos en el árbol, pero antigénicamente, digamos, se correspondía. En el caso de H3, que el año pasado nosotros tuvimos muy poca prevalencia de H3, ustedes ven que tenemos un solo subclado de las muestras que han sido enviadas al centro de referencia, y lo mismo ven acá, que los virus de Paraguay están todos agrupados en un mismo clado, y la vacuna está aquí, la vacuna que era para el año 2019. Entonces, la vigilancia genómica, los países que secuencian los virus pueden ir enviando, porque aislar un virus lleva más tiempo que hacer pruebas moleculares y que hacer la secuenciación. Entonces, mientras se aíslan los virus, la información, digamos, de la genómica del virus se va enviando, entonces se va teniendo ya una información de cómo van variando estos virus. Y una vez que se coteja esto con el comportamiento antigénico, entonces nosotros podemos decir que países que aunque no puedan aislar los virus o enviar los virus, pero que tienen el mismo tipo genómico, que tiene cierto comportamiento antigénico, entonces les es útil la misma cepa vacunal. Bueno, eso es todo lo que tengo para mostrarles. A ver ahora dónde se retira la pantalla. Muchísimas gracias, doctora Cintia. Abajo o arriba se sale de la pantalla donde se dice... perfecto. Ahí está, finalizar. Excelente, muchísimas gracias. A continuación, el doctor Hugo Dibarbure va a volver a tomar el uso de la palabra y nos va a hablar del comportamiento de la sociedad y del profesional de salud frente a la vacuna contra la influenza. Doctor Dibarbure, es suya la palabra. Doctor Dibarbure. Sí, enseguidita estoy con ustedes. Dígame si ven la presentación. No, todavía no. A ver. Compartir pantalla. A ver. Ahí está, ahora sí. Sí, pero no tengo... Espera un poquitito. ¿Ahora? Perfecto. Bien, disculpen la... Bien, el tema creo que empieza a cerrar el círculo de lo que es la vacunación antigripal en la sociedad, y obviamente el comportamiento de las personas y del profesional de la salud son claves para precisamente adherir o a rechazar la vacuna contra la influenza. Eso es muy frecuente de observar, y entonces otra vez volvemos a plantear en primera instancia el resumen de las barreras, el acceso, el costo y fundamentalmente la información y educación. Y aquí sí vamos a hacer énfasis fundamentalmente en este tercer pilar de las barreras. Muchas veces, tanto en el profesional de la salud como en la sociedad, la información o desinformación o la falta de educación o la falta de conocimiento sobre los beneficios de la intervención con vacunas hacen que no haya una aceptación desde el profesional, y cuando su paciente le consulta, la respuesta es hacia la reticencia, ¿verdad? Hacia la barrera de la vacunación. Ahora, es muy interesante entender que el comportamiento se puede analizar fundamentalmente como
como indicador las coberturas vacunales. Las coberturas vacunales son la gran expresión de aceptación de la sociedad y del profesional de la salud hacia la vacunación. Y eso tiene que ver, esas coberturas tienen que ver con 4 grandes pilares también. La definición de los grupos prioritarios en el país, y eso es parte de la responsabilidad de los ministerios de salud, definir las metas de cobertura, de acuerdo a eso, obviamente, de distribuir una cantidad de dosis que permita alcanzar esas metas, pero después está la gestión, cómo los ministerios de salud conocen que están llegando a esas metas de cobertura y básicamente lo hacen a través de la gestión del registro de la vacunación. Muy sencillamente, porque eso es clave, la importancia de los datos, que de los datos sean robustos para tener esa información de la gestión, hay 4 maneras de registrar las coberturas. Uno es por dosis distribuidas, otra es por dosis aplicadas, otra es los países desarrollados hacen encuestas poblacionales porque no tienen capacidad para hacer los registros nominales, que son, en definitiva, el cuarto formato de conocer las coberturas de vacunación poblacional, es la forma más idónea, más completa, con la mayor cantidad de calidad de información, porque además de permitir una historia colectiva, permite también tener una historia individual de la vacunación en estas personas. Me tomé el atrevimiento desde el inicio de la vacunación en Paraguay, un poco después. En Paraguay la vacunación distribuida por el Ministerio de Salud Pública empezó allá por el 2006, si no estoy equivocado, pero en los últimos 12 años ustedes ven esta distribución de cantidad de dosis en el país. Un año después de la pandemia se tomó la decisión en el país de incluir, además de las personas mayores de 60 años, que fueron los grupos iniciales, incluir otros grupos poblacionales como son los niños hasta los 35, de 6 a 35 meses, y otros grupos especiales como estábamos hablando anteriormente. Y eso se traduce en una tasa que es un indicador que se puede comparar con la performance que hacen otros países, la tasa de distribución del número de dosis por cada 1000 habitantes. Y esto lo podemos entonces relacionar, como dije, con otros países. Fíjense que ustedes que, calculando que en Paraguay se aplican 1.100.000 dosis de vacuna aproximadamente en personas, están en el rango de las 150 dosis por 1000 habitantes, un poco por debajo de Uruguay. Somos los dos que estamos más retrasados en el Cono Sur, en comparación con Chile, que es el mejor de la clase, por lejos, con 350 personas por cada 1000 habitantes. Eso fue antes de la pandemia, eso fue los pedidos antes de la pandemia, contra 514, 515 personas por cada 1000 habitantes en Estados Unidos. El momento que sufrimos la pandemia por el SARS-CoV-2, hay países que se apuraron a pedir un poco más dosis y por eso levantaron la cantidad de dosis a distribuir en este año 2020. Tenemos acá, como ustedes ven, a Chile creciendo aún más a 372, Argentina a 264, Uruguay a 240 y mantenemos a Paraguay con 150. Esto no es una observación a la gestión de los ministerios de salud, por el contrario, esto es para reforzar el concepto que los ministerios de salud necesitan el apoyo de la sociedad civil y de las sociedades científicas y de la academia para que la vacunación sea adherida, la vacunación, haya adherencia a la vacunación, porque los ministerios no pueden perder dinero. Los dineros son públicos, vienen de los impuestos de cada uno de nuestros bolsillos y por lo tanto no puede haber desperdicio de vacuna. Es una infamia tener desperdicio de vacuna. Por lo tanto, si no hay una adherencia de otros actores, los ministerios traen lo que acostumbran a aplicar. Y entonces, para no desperdiciar dosis, esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Uruguay, es una experiencia que nosotros tenemos. Traíamos 600.000 dosis y no se aplicaban más que 550, 580.000 dosis y el resto se desperdiciaba. Con el temor que generó la pandemia, esto se tuvo que aumentar.
También hay explicaciones al número de dosis. Por ejemplo, Chile, miren la curva, la pirámide poblacional, que tiene que ver con la expectativa de vida también. Chile se comporta como un país desarrollado, con un cambio totalmente de la transición demográfica y epidemiológica. Uruguay ya está en camino a eso, lo que significa que hay mayor cantidad de población en la tasa de riesgo, en la franja de riesgo, por encima de 50 años, porque empiezan a prevalecer enfermedades crónicas. Es también lo que ha sucedido en Estados Unidos, y por eso una de las primeras decisiones que tomó el Consejo Asesor fue bajar la edad de 65 a 50 años en el año 2000. Y en el caso de Argentina, que tiene una curva un poco más estabilizada todavía, de tipo piramidal, y un poco más piramidal todavía la de Paraguay. Y esto tiene que ver también con, esta lámina tiene que ver con un resumen de algunos de los motivos por el cual la gente no quiere vacunarse. El comportamiento lo podemos referir a estas 10 causas. Y si me apuran un poco, lo que les digo es que la mayoría de las veces el problema de la barrera desde el punto de vista de la información y de la educación está dado por la seguridad y por la eficacia de la vacuna antigripal. Tenemos que trabajar en esos conceptos. La Organización Mundial de la Salud, el comité de expertos, lo ha definido como reticencia a la vacunación, la demora o el rechazo a la vacuna a pesar de su disponibilidad. Y básicamente está determinado por 3 grandes aspectos: la aceptación, la accesibilidad y la confianza. Y se parece bastante a lo que decíamos de las barreras: acceso, costos y la educación e información. Hay artículos muy interesantes para leer. Le dejo estas citas bibliográficas que me parece que, por lo menos para iniciar la lectura, al que le interese la sociología y la antropología, va a ver que se va a entusiasmar y va a tener grandes respuestas a estas dudas. Para terminar, el cambio de comportamiento social y de la sociedad científica, del profesional de la salud y de la población genera cambios en la protección con vacuna. ¿Y cómo lo vamos a ver? Con aumento de los vaccine coverage rates, la tasa de cobertura vacunal. Porque de alguna manera los que están involucrados en los grupos de riesgo aumentan su adhesión, y además también podemos contar con tipos de vacunas diferentes que también aumenten la protección. Por ejemplo, la vacuna tetravalente contra la influenza, que seguramente va a ser el futuro en los próximos años. Y los ministerios de salud, obviamente, que tienen la importancia de la generación de los programas, es el creador de las políticas públicas, y basan la evidencia de la gestión con datos robustos para generar esas políticas, mientras no nos podemos olvidar que la sociedad científica y la academia basan su confianza, su información y su educación en la evidencia científica, en el beneficio de la salud, gracias a los datos de seguridad y eficacia. Termino con estos comentarios finales. Las tasas de cobertura de vacunación son el reflejo del comportamiento de la sociedad y del profesional de la salud. Se requieren datos robustos que permitan conocer las tasas de cobertura en las poblaciones considerados como grupos de riesgo, como grupos prioritarios, para construir series temporales y análisis de efectividad para gestionar la vacunación. Las barreras o reticencias a la vacunación se expresan en el 6 de la OMS por la triple C, se pueden también analizar con la perspectiva costos, acceso y educación. Parece clave que la confianza a la vacuna o la reticencia tienen a la seguridad y a la eficacia como un elemento clave. Y finalmente, la sociedad científica, la academia y el médico en su relación con el paciente son claves para apoyar las políticas de vacunación emanadas por los ministerios de salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ibarbure. Excelente exposición. A continuación, va a tomar el uso de la palabra el doctor Héctor Castro. En este momento, en nuestro canal de Facebook, donde están la mayoría de nuestro auditorio, han habido una enorme cantidad de preguntas de pediatras que han asistido a esta conferencia y que están muy pendientes del doctor Castro. No es frecuente que en una charla de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna tengamos a un pediatra entre nosotros, y eso evidentemente ha causado un agradable revuelo en la sociedad pediátrica.
El doctor Castro nos va a hablar de la perspectiva de la pediatría en la vacunación contra la influenza. Doctor Castro, tiene la palabra. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Voy a, antes que nada, agradecer a la Sociedad de Medicina Interna por dejarme compartir este momento de charla y muy contento también por dejarme en la agenda alejado del tuit del ministro, entonces hay un poco más de atención en nuestra presentación. A ver, un poco quería compartir lo que me habían encomendado en cuanto a cuál es la perspectiva desde pediatría en cuanto a la vacunación contra influenza. Es importante tener en cuenta algunos datos y quiero ceñirme principalmente con ustedes en la tasa de ataque anual. Se fijarán ustedes la notable diferencia que existe en la tasa de ataque entre los adultos y los niños. Obviamente el dato importante en cuanto al número de casos de enfermedad grave en forma anual, ustedes ven que es de 3 a 5 millones de casos. Nosotros estamos teniendo a la fecha de hoy 3.190.000 casos de COVID confirmados. Imagínense la dimensión que adquiere entonces influenza con estas cifras que estamos compartiendo. Fíjense también el número de muertes anuales, 290.000 a 650.000 muertes anuales por influenza. Nosotros a la fecha de hoy tenemos casi 230.000 muertes, ¿verdad? O sea, lo que estoy diciendo, la dimensión que adquiere a nivel de atención de servicios de salud y obviamente con el alivio de que es una enfermedad inmunoprevenible, nos deja en un contexto bastante alentador siempre y cuando la responsabilidad se cumpla, como había mencionado recientemente el doctor Dibarbure. Entonces, como para repasar un poco lo que había iniciado el doctor Hernán en cuanto a los grupos diana de vacunación, que obviamente son los grupos que tienen factores de riesgo que desencadenarían complicaciones, internaciones y muertes. Pero también comparto con la forma que encaró el doctor Dibarbure. En realidad, el grupo de riesgo somos todos, porque el riesgo es la exposición. Desde el momento que nosotros estamos compartiendo en la sociedad, obviamente estamos exponiéndonos y eso implica un riesgo, ¿verdad? No necesariamente hablar de factores de riesgo, sino que también del riesgo de la exposición. Entonces, desde esa óptica, nosotros también tenemos grupos de edades en la población pediátrica y en la familia toda que podríamos considerarlos huérfanos de ser grupos que puedan recibir la vacuna, a no ser que tengan una indicación precisa de su médico de cabecera. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, un lactante menor de 6 meses no puede acceder a esta vacuna. ¿Cómo vamos a protegerlo? ¿Cómo vamos a proteger al niño escolar o a través del niño escolar? ¿Cómo protegeríamos a la familia? Y existen estrategias al respecto. Entonces, esa sería más o menos la visión también de la vacunación, que la vacunación es un acto solidario, porque desde el momento que yo me vacuno, estoy protegiéndolo a mis hijos, a mis padres, a mi esposa, a mis compañeros de trabajo. Entonces, en ese sentido, la protección indirecta de la vacunación cobra una importancia absolutamente no comparable con otras medidas. Entonces, si hablamos de la vacunación en el embarazo, lo había descrito el doctor Hernán, y ustedes ven que 6 de cada 10 bebés de madres vacunadas contra influenza estarán protegidos los primeros meses de vida. Imagínense lo que representaría para un lactante de 2 meses que no puede acceder a la vacuna, que la madre no se vacunó y que adquiera la infección. Es un lactante que está dentro del grupo de riesgo y que obviamente va a tener una alta chance de complicaciones y de ingreso a la terapia intensiva pediátrica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos protegerlo? Y a través de la protección indirecta, que es la vacunación en el embarazo. Si la madre no pudo ser vacunada, existe una estrategia que es la estrategia Capullo. La estrategia Capullo consiste en vacunar a todos los miembros de la familia o los que cuidan de los lactantes menores de 6 meses. De esa manera también el lactante menor de 6 meses es beneficiado por
esta vacunación. Y obviamente entregando la vacunación a la familia, seguramente con altas chances de inmunización. ¿Qué pasa con los escolares? Nosotros vemos que no representan grupos con factores de riesgo por la edad, pero sí encontramos que hay datos muy llamativos en este grupo de edad. Fíjense que es una población fundamental en la dinámica de transmisión de influenza. Es la primera que se enferma. Los escolares son los primeros que se enferman cuando hay un brote de influenza. Son los que excretan el virus en mayor cantidad. Tienen el mayor índice de contacto social. Hoy somos testigos de esto. Al estar suspendidas las clases, nosotros vemos que los niños, obviamente al tener menos contacto social, no hay tanta circulación de estos virus respiratorios que bien mencionaba la doctora Cintia y el doctor Hernán. Y fíjense el otro detalle que lo habíamos hecho al principio, la elevada tasa de ataque que tienen los escolares de 35 a 40%. O sea, es una población de riesgo porque tiene un riesgo alto de exposición por su forma de comportamiento en la sociedad y obviamente son con los profesionales de la salud los dos grupos que amplifican las epidemias en las virosis respiratorias. Son los que aumentan la dinámica de transmisión. Entonces, si hablamos, y tanto se mencionó en el tema de SARS-CoV-2 y de COVID-19, el factor de reproducción básica, o sea, el índice de R0, que representa una persona infectada, a cuántas personas podría contagiar, describe básicamente lo que ocurriría si una persona infectada entra en contacto con una comunidad absolutamente susceptible. Este factor depende de varios detalles o de varios puntos, como por ejemplo las propiedades del patógeno, los factores demográficos y socioeconómicos, las condiciones ambientales y climáticas y sobre todo la susceptibilidad de la población. Entonces, si nosotros estamos frente a un germen, a un virus, a una infección que tiene un índice de reproducción básica que orilla el número 3 y no tiene vacunas, obviamente eso va a ir multiplicándose cada vez más, alcanzando niveles de epidemia que pueden colapsar obviamente cualquier servicio de salud. Y acompáñenme mirando lo que representa el factor de reproducción básica en el sarampión. Fíjense que de 12 a 18, la tosferina de 12 a 17, la difteria de 6 a 7. ¿Cuál es la diferencia con estas enfermedades que son inmunoprevenibles? O sea, nosotros tenemos ese factor que puede limitar, incluso puede yugular lo que representaría la transmisión. Y entonces la característica propia de esta infección va a estar totalmente cubierta por lo que representa la inmunidad brindada por una vacuna. Y si se fijan un poco más abajo, ven ustedes que influenza en la pandemia en 1918, el índice de reproducción básica fue de 2 a 3. La influenza estacional es de 1,3, pero si nosotros no accedemos a la vacuna, esa multiplicación hará que obviamente los grupos que amplifican la transmisión y la infección hará que obviamente va a colapsar cualquier servicio de salud. Entonces, fíjense en los 3 elementos que condicionan el factor de reproducción. Ustedes ven la tasa de contacto infeccioso. Hablamos de escolares y de profesionales de la salud, los que están en contacto cercano porque obviamente su relacionamiento es mucho más cercano que en cualquier otro grupo de edad. Me estoy refiriendo a los escolares, que obviamente no controlan muy bien sus secreciones respiratorias, que el hábito del lavado de manos tal vez lo están iniciando, entonces la tasa de contacto infeccioso es sumamente alto. Y los profesionales de salud, al estar expuestos obviamente a personas enfermas, si hablamos de eficiencia de transmisión, nos estamos refiriendo al germen y su factor, sobre todo su dinámica de transmisión, si es que puede estar suspendida en aerosoles o puede estar eliminada en gotitas o a través de fómites en contacto indirecto, y la duración de la infecciosidad, que puede estar limitada por una intervención farmacológica
En este caso, con influenza, con el uso precoz del oseltamivir, nosotros disminuiríamos la replicación viral y por ende vamos a disminuir también los días de contagio. O sea, en ese sentido, nosotros tendríamos que ver dónde actuar para disminuir la posibilidad de transmisión de un virus, de una infección y obviamente limitar la aparición de enfermedad. Fíjense en esta experiencia de Japón. Los japoneses empezaron a vacunar desde 1962 a los escolares. Las barras grises que ustedes ven en el gráfico superior se refiere a la vacunación en escolares. Y la curva que ustedes ven que empieza a declinar coincidiendo con las barras grises se refiere al exceso de muerte por neumonía e influenza en mayores de 60 años. Fíjense en el gráfico que está abajo. En Estados Unidos también incorporó la vacunación en escolares y ustedes ven que no hay variación en cuanto al exceso de muerte por neumonía e influenza en mayores de 60 años. Entonces, claramente con esta imagen, con esta experiencia, con esta publicación, vemos que el grupo escolar representa o la amplificación de una infección o proteger en forma indirecta a la población más vulnerable vacunando a los escolares. Entonces, como conclusión, podríamos decir que toda la población, sin excepción, está en riesgo de enfermarse por influenza, que el potencial de transmisión depende de la inmunidad o susceptibilidad de la población, algo que hoy nosotros estamos pidiendo con mucho clamor, que es la vacuna contra el SARS-CoV-2. La protección indirecta es una de las principales estrategias para mejorar la inmunidad colectiva. Y como ejemplo habíamos dicho, la vacunación en embarazada, la estrategia capullo, la vacunación en escolares. Los escolares, al igual que los profesionales de la salud, son grandes amplificadores de contagio. Yo quiero terminar esta intervención agradeciendo nuevamente y compartiendo algo que un amigo me había dicho, que al despertarse y encontrar ordenada la fila de los autos esperando ser vacunados, creyó estar en otro país. La verdad que es un alivio ver así que la gente se vacune. Lastimosamente, solamente nos vacunamos, incluidos nosotros, los profesionales de la salud, cuando tenemos sensación de peligro inminente, lastimosamente. Les dejo con este ejercicio que habíamos compartido con muchos amigos a través de las redes sociales y a ver un poco si se presta también para el debate. En un escenario de cuarentena absoluta, el padre es sano, taxista, pero está autorizado a trabajar. La madre embarazada se queda en casa, estamos en cuarentena. El hijo de 7 años sano, no va a clases, se queda en casa. La hija de 2 años sana está en la casa y también vive con ellos la abuela de 78 años, diabética, pero que también se queda en casa. Si queda una sola vacuna para una sola persona, ¿a quién vacunaríamos de toda esta familia? Muchísimas gracias y estoy pendiente de las consultas. Gracias, doctor Celauro. Muchas gracias, doctor Castro. Impecable exposición. Hemos tenido varios gestos de apoyo entre las pediatras mientras usted estaba con su exposición. Quiere decir que el arrastre de sus fans es claro y evidente, lo cual nos llena de alegría. A continuación, la doctora Estela Samaniego nos va a hablar sobre avances del consenso de las sociedades científicas del Paraguay sobre la vacunación de los adultos. Buenas noches y bienvenida, doctora Samaniego, y es suyo el uso de la palabra. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación para participar en esta jornada de actualización de influenza. Voy a repetir muchas de las cosas que ya dijeron los que hablaron anteriormente. Y bueno, realizamos el tercer consenso de inmunización en adultos de la Sociedad Paraguaya de Infectología en conjunto con otras sociedades científicas que fueron invitadas. El consenso se realizó el 16 de noviembre en Carmelitas Center. Como coordinadores científicos estaba el doctor Rubilio Núñez, la doctora quien les habla, como presidenta de la sociedad en ese momento. También agradecer, ya que estamos en contacto con el doctor Ibarbure, que él fue nuestro asesor técnico y estuvo acompañándonos a cada momento en la elaboración también
con sus sugerencias técnicas y con la bibliografía que tenían que analizar los participantes de las distintas mesas. Se armaron grupos de trabajo junto con miembros de la Sociedad Paraguaya de Infectología y representantes de sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Como representantes estuvo la doctora Eliana Amarilla, con la doctora Cristina Jiménez, la Sociedad Paraguaya de Geriatría, la doctora Evany Heinichen y la doctora Cindy Lescano, la Sociedad Paraguaya de Neumología, el doctor José Oviedo. También tuvimos invitaciones a otras sociedades científicas como es la Sociedad Paraguaya de Ginecobstetricia y la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar, quienes no confirmaron participación. Perdón, creo que, como dijo el doctor Rodríguez. Doctora, abajo vas a ver la flechita verde. Sí. Ahí está. Perdón. Genial. ¿Se ve? Todavía. Perdón. Ahí. La barra donde dice, al lado de iniciar video y compartir. Ya estamos, doctora, genial. Sí. Gracias. Perdón. Vamos a acostumbrarnos porque vamos a seguir con toda esta temática. Bueno, entonces, como les dije, se realizó el tercer consenso paraguayo de inmunización de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Entonces, realizamos el 16 de noviembre en el local de Carmelita Center, como coordinadores el científico el doctor Duilio Núñez y yo como presidenta en ese momento de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Participantes de los grupos de trabajo fueron miembros de la Sociedad Paraguaya de Infectología, también miembros de representantes de sociedades científicas que se invitó para que formen parte del consenso, como fueron los de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, la doctora Eliana Amarilla como representante y la doctora Cristina Jiménez, la Sociedad Paraguaya de Geriatría, la doctora Evany Heinichen, la doctora Cindy Lescano, la Sociedad Paraguaya de Neumología, el doctor José Oviedo. Se hicieron mesas y grupos de trabajo, sobre todo de pacientes inmunocomprometidos, en los cuales se abordaron temas de trasplante de órganos sólidos y trasplante hematopoyéticos, que fueron representantes, están los nombres de los representantes de cada mesa que analizaron las evidencias científicas para hacer la recomendación de vacunación de todas las vacunas disponibles en nuestra lista. En trasplante de órganos sólidos, la doctora Liz Pérez, el doctor Gustavo Benítez, el doctor Eugenio Báez. En hematopoyéticos, la doctora Cristina Jiménez, la doctora Eliana Amarilla y el doctor Joaquín Villalba. En la mesa B, los pacientes con enfermedades reumatológicas y terapias con agentes biológicos, la doctora Fátima Bando, el doctor Arnaldo Vera. En los pacientes con VIH, la mesa estaba conformada por el doctor Vigilio Lescano, la doctora Amanda Guerrero y el doctor Isidro Efram. Pacientes, en otro grupo, los pacientes con factores de exposición, el doctor Juan Lambaré, la doctora Evany Heinichen y la doctora Cindy Lescano. Embarazadas, la doctora Mirna Cuevas, el doctor Juan Lucio Aguilera. En la mesa de trabajadores de la salud, la doctora Elena Candia, la doctora Rocío Olmedo. Y en la parte de recomendaciones de nuevas vacunas, la doctora Rebeca Guerín, la doctora Analía Penayo, el doctor José Oviedo. También se analizaron otras vacunas por esta mesa de dengue, vacuna tetravalente contra influenza, meningococo y herpes zóster. Entonces fue un grupo muy ameno en el cual se entregaron carpetas con las evidencias que respaldaban todas estas recomendaciones. Entonces,
para referirnos exclusivamente a la vacunación para influenza, las recomendaciones de vacunación para grupos vulnerables en trasplante de órganos sólidos, que se mantiene con vacunación anual, trasplante hematopoyéticos, oncohematológicos, embarazadas, enfermedades autoinmunes, pacientes infectados por VIH y pacientes con, lo denominamos población clave, que son los hombres que tienen sexo con hombres, uso de drogas endovenosas y los pacientes con múltiples parejas sexuales. Las enfermedades renal los hemos dializado, la asplenia, incluyendo la asplenia electiva y la deficiencia persistente de componentes del complemento, los diabéticos, EPOC, cardiopatía, enfermedad hepática y personal de salud. Entonces, se realizó el debate y al grupo que le tocó, el de las embarazadas y el personal de salud, fue el grupo que quiero traer a colación, porque de alguna forma todos los otros grupos, si bien siempre queremos mayores tasas de cobertura en esos pacientes, llamó la atención en todas las publicaciones la poca cobertura, la cobertura insuficiente aún en los grupos vulnerables que son las embarazadas y el personal de salud. Como dijo el doctor Castro también ya y el doctor Rodríguez, las embarazadas son un grupo particularmente vulnerable a enfermedades graves contra influenza, y el doble beneficio de vacunar a la embarazada y con la protección al niño es un problema que también hasta en países industrializados, países desarrollados también tienen coberturas vacunales, y dicen que hacen estudios a los cuales solamente llegan a un poco más de la mitad, que quedan muchas mujeres y niños desprotegidos con predisposición a formas graves. Los beneficios de la vacunación contra influenza, vamos a repetir otra vez: disminución del riesgo de sufrir complicaciones graves. Los recién nacidos y los lactantes también están protegidos directamente por los anticuerpos de origen materno que cruzan la placenta y se transfieren a través de la leche materna. Y estudios previos que respaldan la seguridad contra la influenza en mujeres embarazadas. Y aún así, todavía las tasas son insuficientes. El panel analizó el grupo, varios estudios de vacunas con bastante impacto, sobre todo en la literatura, que son, por ejemplo, este artículo del año 2019, en el cual compara el impacto que tuvo la vacunación en las pacientes embarazadas, con una reducción del 40% de prevención de las hospitalizaciones debido a influenza en la embarazada, con un número importante de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias, que en el número del estudio era de más de 19.000 infecciones respiratorias, de las cuales el 6%, o sea, más de 1.000 pacientes resultaron ser y detección de influenza por PCR positivo, de las cuales la mitad eran embarazadas. Y en este grupo se redujo la internación por enfermedad grave en un 40%, y es un impacto muy importante en la evolución de la enfermedad. También estudios en países en vías de desarrollo, como ser en Sudáfrica, en el cual hay una evidencia que incluyen más de 2.000 mujeres embarazadas, infectadas y no infectadas con VIH, que fueron influencias positivos, en el cual la vacuna proporcionaba protección contra influenza grave, y también fue efectiva para los bebés expuestos en las pacientes que no eran VIH positivas hasta 24 semanas después del nacimiento. También otros estudios en el cual la vacunación en la embarazada contra influenza en Malí, en países con pocos recursos y con alta mortalidad infantil, también eran técnicas y logísticamente factibles y protegía a los bebés contra influenza. Otro estudio también de casos y controles de influenza, que fue en temporadas del 2010 a 2011 en áreas metropolitanas de Estados Unidos,
comparan 100 casos de influenza confirmadas por PCR con las proporciones vacunadas entre 192 controles con enfermedades respiratorias que dieron negativos para influenza y 200 controles sin IRA. Y encontraron como resultado que la vacunación contra la gripe redujo el riesgo de IRA asociada a influenza confirmada por laboratorio entre las mujeres aproximadamente en la mitad. O sea, también otros estudios que se dio con impacto fueron también que la base de los informes del sistema de reporte de efectos adversos contra las vacunas en los Estados Unidos no encontraron efectos inesperados sobre complicaciones durante el embarazo en mujeres embarazadas que recibieron la vacuna. O sea, muchísima evidencia de coberturas seguras, que aún así en países como por ejemplo en este artículo en Polonia, la cobertura de vacuna también es baja y estudian las posibles falta de educación por parte de los trabajadores y la sensación que el público de que la influenza no es un problema grave y el hecho que los proveedores de salud hacen que no ofrezcan la vacuna. En general, es el factor más importante para que la mujer decida vacunarse. El embarazo era tener una recomendación clara del proveedor de atención médica. O sea, bastante evidencia de seguridad y aún así tenemos coberturas que no son las ideales en las embarazadas. Entonces, desde la Sociedad Paraguaya de Infectología y el consenso, hacemos difusión a través de publicaciones de la evidencia sobre la seguridad de la vacuna contra influenza durante el embarazo, y eso hace que también fortalezcan aún más los programas de vacunación contra las mujeres, contra influenza de las mujeres embarazadas. Otro grupo particularmente preocupante, antes por lo menos de esta era del COVID-19, que ahora vimos, como dijo el doctor Castro, sorprendentemente la fila del personal de salud que quería vacunarse alrededor del Parque de la Salud en días en que se inició la vacunación, porque el personal de atención médica corre el riesgo de contraer influenza en el lugar de trabajo, también contagiar a pacientes y a colegas. Y la cobertura es decepcionante y rara vez supera el 40%. La inmunización obligatoria del personal de salud contra influenza es la estrategia más efectiva para mejorar la cobertura. Y al hacerlo estamos protegiendo a nuestro personal de atención médica como a nuestros pacientes. También hay políticas y estrategias que se usan para promover y fomentar el aumento de las tasas de vacunación en el personal de salud. La cobertura y que a pesar de políticas obligatorias al personal de salud, también la cobertura sigue siendo subóptima. Los datos más recientes muestran una cobertura del 78% entre el personal de atención médica en todos los entornos. También el consenso evaluó algunas de las evidencias en el cual en los Estados Unidos tienen leyes, y en este artículo se evalúa 50 leyes estatales en el estado de Washington, en el cual se relacionan con la vacunación contra influenza del personal de salud. Entonces son leyes que de alguna forma hacen que los hospitales estén obligados a evaluar continuamente el esquema de vacunación del personal, de ofrecer en sus hospitales la vacunación al personal de salud. También requieren leyes de garantía que el personal médico demuestre pruebas contra la vacunación, y también tienen leyes, por ejemplo, del uso de mascarilla quirúrgica obligatoria al personal de salud no vacunado en tiempo de temporada contra influenza. Entonces, ellos vieron que las leyes estatales pueden ayudar a aumentar la cobertura de vacunación contra influenza del personal de salud. También otros estudios y otros reportes de cambios en las tasas de vacunación del personal de salud después de leyes, y este artículo muestra cómo aumentó la tasa de vacunados de un 37% a 61% en el personal relacionado en hospitales de no veteranos contra influenza, que fue gracias a la obligatoriedad de
de la vacunación en estos países. También, doctor Samaniego, 2 minutos, por favor. Sí, otro artículo en el cual la declaración de la Academia Americana de Pediatría en apoyo a la obligatoriedad de las políticas de vacunación contra influenza a todo personal sanitario. Y aún así la cobertura del personal de atención médica aumentó en 75% en temporada de influenza, pero se mantiene aún por debajo del objetivo para el 2020, que era del 90%. Como ven, un sinnúmero de recomendaciones en el personal de salud de vacunación y evidencias. También esta página está recomendada y estaba en el consenso porque citan buenas prácticas que podemos acceder de distintos hospitales del mundo, en el cual fueron valorando las técnicas para aumentar esa vacunación en los distintos hospitales. Otro artículo también en síntesis. Y este es el artículo que encontré de Paraguay, en el cual la doctora Sandra Irala y la doctora Marta González, en el año 2011, en la revista Salud Pública, sobre un número 245 personal de salud en un hospital de Asunción, encontraron un total de 95 no vacunados. Expusieron diversos motivos que nosotros ya conocemos, por el cual la cobertura apenas llegó en el año 2008 al 61%. Y bueno, esta es la recomendación de las cepas vacunales y bueno, algunas imágenes del consenso, y agradecer a la Sociedad de Medicina Interna por la invitación. Esperemos seguir haciendo nuevos consensos y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Samaniego, impecable presentación. Es una cosa increíble que el mundo hoy esté cerrado por la ausencia de una sola vacuna, cuando que en anteriores oportunidades hemos escuchado por todos los medios, y creo que todos ustedes habrán leído, escuchado y compartido con gente que es antivacuna y que se opone tenazmente a la vacunación de sus hijos. Para nosotros, estamos tratando cada día de salvar una vida. Es una barbaridad que existan estos colectivos de gente. Y por no tener una sola vacuna, recordando esa lámina tan interesante que puso el doctor Castro, de las R0 de cada una de las infecciones, por falta de una sola vacuna, estamos toditos encerrados. Imagínense si no tuviésemos el tendal de vacunas que gracias a Dios tenemos hoy. Sin más trámites, me gustaría pasar a la parte de las preguntas. Me gustaría que la persona que quiera responder a la primera pregunta tome la palabra directamente y responde. Hay dos personas en el grupo, la doctora Lali Parra y el doctor Ricardo Daniel Galeano, preguntaron lo mismo, entonces empezaría por ahí porque es demasiado pertinente a la actual epidemia, que es si los pacientes recuperados de coronavirus formarían parte en el futuro como grupos de riesgo para influenza. Doctor Rodríguez. Sí, bien, de hecho, el SARS-CoV-2 es un virus que produce una variedad de cuadros clínicos y hay grupos de riesgo también, ¿verdad? Aquellas personas mayores de 60 años, de hecho, tienen riesgo de presentar cuadros graves y de por sí ya forman parte del grupo que debe recibir la vacuna antigripal, ¿verdad? Y también sabemos que los cuadros graves de COVID-19 se ven en ciertos grupos con patologías de base que de por sí también forman parte del grupo de personas que debe recibir la vacuna antigripal. Entonces, definitivamente hay una coincidencia en ese sentido. Y quiero aprovechar, cerrando mi comentario, me pidieron también que haga mención a una publicación que está circulando sobre que la vacuna antigripal está produciendo mayor riesgo de cuadros graves de COVID-19. Eso aclaro que es falso y oportunamente estaremos despidiéndonos al respecto. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Esta pregunta creo que va muy pertinente a la última exposición de la doctora Samaniego. La doctora Lisbeth Chuy pregunta,
¿En qué etapa del embarazo es mejor administrar la vacuna? Sí, la vacuna se aplica en cualquier edad gestacional, en cualquier etapa del embarazo y puerperio. O sea que no hay que perder la oportunidad de vacunar a toda embarazada en cualquier edad gestacional. El doctor Dibarbure puede hacernos un comentario sobre qué pasaría si una mujer se entera de que está embarazada al final de un año y para marzo no ha tenido todavía familia y ya apareció la siguiente cepa. Bueno, se tiene que vacunar lo antes posible, ¿verdad? La disponibilidad de la vacuna en nuestros países, ojalá llegaran antes, están llegando generalmente en el mes de abril. Si pudiéramos conseguir que la OMS elaborara los protocolos de recomendación de la vacuna para el hemisferio sur en el mes de agosto en lugar del mes de octubre, tendríamos 6 meses, igual que tiene el hemisferio norte para producir su vacuna y disponerla en el mes de marzo en todos nuestros países, ¿verdad? Pero bueno, cuando la persona está embarazada y se entera que está embarazada, ni bien exista disponibilidad del biológico, es el momento para vacunarse. O sea que técnicamente una embarazada podría llegar a ponerse 2 veces la misma vacuna. Sí, calculando que, por ejemplo, se haya vacunado en el mes de octubre porque se atrasó y se dio cuenta que estaba embarazada al principio del embarazo allá por octubre y todavía quedaban biológicos en el país. Hay que ver esa situación. Obviamente que sumando los meses que siguen, y si llega a todavía abril sin fecha de parto y está disponible otra vez la vacuna, sí, obviamente que sí, por 2 razones. Primera, porque las cepas pueden cambiar, y segundo, por la duración de la protección que tiene en la glicoproteína, que es el contenido antigénico de la vacuna antigripal. Correctísimo. Una pregunta del doctor Luciano Evaristo Pereira no es tanto pregunta como una manifestación de preocupación que transmito al panel. Él dice, sería muy bueno que el Ministerio de Salud Pública facilitara la comunicación vía web de las enfermedades para que evitemos el subregistro. Los servicios privados del Alto Paraná, para que vean desde dónde nos están escuchando, difícilmente comuniquen sus diagnósticos de influenza, lo cual ocurre también con otras enfermedades como el dengue. ¿Qué comentario les merece esta opinión? Bueno, de hecho, como se había mencionado, existe una red de vigilancia donde existen los llamados centros centinela y hay definitivamente una intercomunicación entre las diferentes regiones sanitarias. No obstante, eso también está a través de la Dirección General de Tecnología, Información y Comunicación del Ministerio de Salud, una mejoría progresiva en cuanto a la conectividad y que nos va a permitir también mejorar estas notificaciones. Muchas gracias. La última pregunta que yo tengo registrada es también para el panel. Desde la doctora Rocío del Pilar Falcón, si la vacunación en trasplantados de órganos sólidos sigue hasta ahora el mismo esquema. Y contesto. Sí, claro. El mismo que más vacunación anual, o sea, y sobre todo la vacunación al entorno familiar, porque a veces nos ocupamos solo del paciente y nos olvidamos del entorno familiar que va a cuidar también al paciente. O sea que, entonces, está vigente la vacunación y tienen que vacunarse nomás ya. Muchas gracias. Si me permite, sí. Por favor, adelante. Yo quisiera complementar lo que bien contesta la doctora María Estela, que muchas veces son los pacientes más difíciles, ¿no? Y hay que tener también el tino, el cuidado de respetar al médico tratante, ¿no? El hemato-oncólogo, o en el caso de los trasplantados sólidos, a los especialistas que tratan esas patologías. A veces hay que negociar, hay que tratar con mucho cuidado.
si no conseguimos el objetivo de la vacunación de estos pacientes complejos, porque hay dudas razonables del colega que los trata, bien dijo la doctora María Estela, bien lo dijo el doctor Héctor Castro, no tenemos ninguna razón para no vacunar al entorno familiar, que es la forma indirecta de protegerlo. Es menos eficiente, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, porque es la forma de proteger a ese paciente de tanto riesgo, porque realmente son los pacientes que tienen un alto potencial para una evolución fatal de la influenza. Perfecto. Yo quiero tomar el guante que dejó el doctor Castro en el piso acá al terminar su exposición. Nos dejó a todito una pregunta y no quiero pasar por ser desatento con respecto a eso. Me parece una pregunta interesantísima y me atrevo a responderle desde ya. Doctor Castro, no sé si querés poner de vuelta tu diapositiva, la última donde estaba la pregunta, pero en ese escenario en el cual todos los integrantes de la familia están enclaustrados por la cuarentena, en mi opinión, como internista, yo no soy especialista en infectología, hago la aclaración, pero yo como internista, al que le vacunaría es al padre sano que es taxista, porque es la persona que puede llevar el virus al entorno familiar y contagiarla a todos los demás. Todos los demás integrantes de la familia no se mueven, pero el que está en contacto con personas que pueden transportar por la vía aérea y por su saliva el virus es el padre. Quiero saber si salvé o me aplacé, doctor Castro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, doctor. Totalmente de acuerdo contigo. Le paso la palabra al doctor Edgar Ortega, a ver si tiene más preguntas, porque las que yo tomé del auditorio ya les pregunté todita. Edgar. Sí, buenas noches a los panelistas. Primero, felicitarle por la brillante presentación a la que ya nos tienen siempre acostumbrados. Bueno, tengo unas cuantas preguntas. Una de ellas es que existe una restricción de vacunación en pacientes con quimioterapia. Están en quimioterapia actualmente. La vacuna contra la influenza no tiene esa contraindicación, por lo tanto es a criterio del médico tratante la consideración a vacunar a su paciente. Hay que tener en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es el momento que está cursando el tratamiento, si coincide con la estación de la influenza, ¿verdad? En ese caso, obviamente que hay una biblioteca completa que asevera el beneficio de la vacunación. Hay otras bibliotecas que discuten el momento de la vacunación. Y en ese sentido, si en los tiempos que existían 4 semanas entre dosis y dosis de quimioterapia, era más fácil encontrar un momento intermedio para vacunar y que levantaran títulos anticuerpos, ¿no? En medio de la terapia. Ahora son más difíciles porque generalmente las terapias se han acotado a menos de 3 semanas, a 20 días, y entonces es más difícil lograr el momento óptimo. Vuelvo a decir, en esos casos que son complejos y que no encontramos el momento más adecuado para vacunar a un paciente que está en plena quimioterapia, por lo dicho, porque no va a levantar títulos de anticuerpos, porque la efectividad de la vacuna tal vez no sea la mejor, si lo podemos planificar antes de la quimioterapia y vacunarlo antes, sería lo ideal. Y si no lo logramos, si no se puede, hay desconfianza en la efectividad, nuevamente la vacunación del entorno familiar. Una pregunta que surgió también en el auditorio es si qué tratamiento se le daría o en qué momento se vacunaría a una mujer embarazada que está con hiperemesis gravídica. ¿En qué momento? O sea, que hiperemesis gravídica, o sea, pero no, la vacunación contra influenza, o sea, no tiene efectos adversos
relacionado a eso. No sé, no hay contraindicación, ¿verdad? Salvo que tenga, o sea, no hay contraindicación. Premesis, no sé si alguien más sabe algo, pero no es una contraindicación de la vacunación, la hiperemesis gravídica, ¿verdad? La embarazada recibiría la vacuna en el momento que se entera que está embarazada. En el momento Lo antes posible, exactamente. Lo antes Así posible. mismo. Exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un panel de expertos realmente en este tema. Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. La Sociedad Paraguaya de Medicina Interna también agradece por mi intermedio al laboratorio Sanofi, que fue el encargado de preparar la logística para este evento. Y me gustaría unas palabras finales de nuestra presidenta, la doctora Estela Torres, para despedirnos de esta oportunidad. Bueno, solamente felicitarles a los disertantes. Muchas gracias por la colaboración con la sociedad. Hemos aprendido mucho, probablemente queden muchas preguntas pendientes, así es que probablemente vamos a tener otra sesión sobre vacunas, no solamente abarcando influenza, sino otras vacunas en el adulto, que creo que los adultos estamos un poco atrasados, no como los pediatras que nos ganan por lejos en inmunización, y tenemos que tratar de incentivar la vacunación en la población adulta a fin de evitar enfermedades prevenibles en adultos. Bueno, muchas gracias, buenas noches y hasta pronto. Hasta luego, gracias. Gusto, un placer. Hasta luego, gracias. Gracias a todos, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Espectacular. Gracias, doctores. Muchas gracias. Hasta mañana.